Y eso es una medida de protección, es una medida de supervivencia del cuerpo humano para que se pueda defender ante estas cosas, porque si tú no sientes dolor, no puedes defenderte. Si tú te pinchas con una aguja y no lo notas, hay enfermedades que disminuyen esa sensación de dolor. Por ejemplo, en las personas diabéticas que disminuye la sensibilidad en los dedos de los pies, sobre todo en las zonas más distales, y se hacen heridas porque no sienten el dolor, no sienten que están pisando, apoyando demasiado esa zona, y se crean heridas crónicas y luego muy difíciles de curar porque no lo sienten. Entonces el dolor es muy importante porque te da una señal de alarma. Vale, el dolor, de entrada hay que distinguir entre dos tipos importantes de dolor, que es el dolor agudo que tú me comentabas, cuando tienes un dolor fuerte puntual, que no, dura normalmente un periodo limitado, y que ahí es lo que más importancia tiene es la causa, lo que lo provoca, una causa fisiológica, un daño, una agresión. Y luego está el dolor crónico, que en el dolor crónico ya sí que interfieren muchos más factores. Cuando yo tengo un dolor agudo, normalmente hay algo que lo genera, una causa, una agresión externa, y mi cuerpo reacciona ante ese dolor como una especie como de señal de alarma, me da una señal de alarma de que existe algo. Entonces nosotros tenemos mecanismos para detectarlo, eh, para sentir ese dolor, o sea, para sentir esa agresión, como si me pincho con una aguja, ¿no? Lo siento, mi dedo, mis neuronas, mis ramificaciones de las neuronas lo detectan, todo eso circula hacia mi médula, donde hace una conexión con otra neurona, sube hacia el cerebro, donde pasa por unos centros cerebrales que me dan información de, oye, que ha pasado algo desagradable, activan respuestas hormonales, el hipotálamo activa respuestas hormonales en mi cuerpo como de defensa ante esa agresión. Otras partes del cerebro, como la amígdala, me dicen, oye, esto no ha sido agradable, igual ha sido algo, no ha sido como tocar una flor, me está diciendo no simplemente que he tocado algo punzante, sino que encima es doloroso, me está dando la sensación de dolor. Y otras partes del cerebro interactúan en decirme, ay, encima ha sido en el dedo, no ha sido en otro sitio. No son como muchas partes del cerebro que me dicen dónde ha habido ese dolor y que ha sido algo desagradable. Bueno, a ver, en el tema de las hernias discales, también es verdad que muchas veces no se sabe que las hernias discales son procesos dinámicos. O sea, el hecho de tener una hernia discal es una protrusión de tu disco vertebral, esa almohadilla que queda entre las dos vértebras, los cuerpos vertebrales digamos, entre medio ahí tienen esa almohadilla que hace que no esté hueso contra hueso, que sea una articulación más flexible y más móvil. Pues cuando ese disco vertebral tiene como un anillo, que es una membrana, y dentro tiene un núcleo. Pues ese núcleo de dentro, a veces por desgaste, por deshidratación, puede protruirse fuera de ese espacio que ocuparía entre los dos cuerpos vertebrales. Y cuando si protruye hacia adelante no pasa nada porque encuentra el abdomen, todas mis vísceras, que no hay mucho más espacio, pero si protruye hacia atrás, sobre todo hacia la salida de los nervios, pues afecta a los nervios. Y lo que te duele es ese contacto con ese nervio, que son los nervios que van hacia las piernas, porque hablamos nuevamente de las hernias lumbares, y, y al apretarlo provoca descargas en ese nervio y duele el nervio. Puede doler la espalda por el propio disco que está dañado, pero también y esas hernias se pueden reabsorber. Cuando si te hacen una resonancia ahora y te hacen una resonancia cuando tenías la hernia, probablemente no sea igual, porque esa hernia se puede reabsorber. Y luego aparte, lo que me comentabas de los tipos de dolor, cuando hablamos de dolor, aparte de los tipos, según la cronicidad, hablamos de tres tipos de dolor. El dolor inicial, que es el dolor nocioceptivo, que es el dolor cuando hay una agresión, algo que nos provoca un daño tisular, y nuestro cuerpo responde a ese daño tisular con una respuesta de alarma, es decir, algo me duele, hay un dolor. Luego está el dolor de tipo inflamatorio, que muchas veces es el que lo sigue después, que es cuando te has hecho una herida o te han operado o has tenido una hernia, esa zona se hipersensibiliza y con un contacto que normalmente no tendría por qué ser doloroso, te duele. No Ujú. porque algo de fuera te está haciendo daño, sino porque tu propio tejido está hipersensibilizado a ese dolor. Y luego ya entra en el dolor neuropático, que es el dolor crónico, cuando incluso sin algo que te esté afectando, ni ningún tejido que tenga por qué estar dañado, ya se queda ese dolor crónico. Pero no,
los dolores no tienen, no todos acaban en un dolor neuropático y en un dolor crónico. Puedes pasar de un dolor nociceptivo a un dolor inflamatorio y luego resolverse. Porque en principio los tejidos tisulares, si la agresión deja de estar presente, tienen capacidad de regeneración. En 3 meses, entre 3 y 6 meses, se diría que algo que me ha dañado, si deja de hacerme daño, ese tejido se me regenera y deja de dolerme. Pero a veces no pasa, a veces no se regenera o a veces ese daño no desaparece. A veces hay personas con hernias discales o que aparte de la hernia discal tienen artrosis en las vértebras y tal. Y todo ese conjunto de afectaciones anatómicas hacen que ese dolor se les cronifique porque siguen habiendo respuestas inflamatorias en su cuerpo, en esa zona. Entonces, sí, nuestro cuerpo está capacitado para vencer el dolor, para vencer los daños, pero a veces o porque no somos capaces de nosotros de sobreponernos a eso, como tú decías, es que me duele y tengo que caminar y hacer ejercicio y hacer estiramientos, pero pues sí, a veces hay que sobreponerse a ese dolor para curarlo. Son muchas cosas. Yo creo que es difícil decir, en cada persona puede ser un factor, pues, algún factor diferente en el que lo cronifique, pero son muchos aspectos en los que hacen que un dolor se cronifique. O sea, si en el momento de abordaje de un dolor crónico, cuando abordas un dolor crónico, digamos que tienes como varios campos que se deberían abordar en una persona con dolor crónico. Uno de ellos es intentar abordar la causa con medicación y si hace falta, con cirugía. Es uno de ellos. Pero luego hay otros cuantos que no se tienen que olvidar también. Lo que hablábamos de que el cuerpo esté en una buena situación nutricional, tener una buena alimentación, porque hay alimentaciones que hay alimentos o dietas que hacen que tu cuerpo esté en un estado inflamatorio y de hipersensibilidad al dolor. Que Ujú. eso muchas veces los médicos no lo tenemos en cuenta porque nosotros no estudiamos eso. Yo, si te duele la espalda, te opero, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor operas a esa persona, pero si no se tienen otras cosas en cuenta, pues no se va a resolver. Y una de esas es esa, tener una buena alimentación, tener una buena situación física, ejercicio, tener las articulaciones móviles y flexibles. Pero eso, súper importante, tener un peso adecuado también. Al final nuestra espalda está cargando con nuestro peso y sobre todo la zona lumbar. Si tú a algo le pones un peso extra del que debería aguantar, se va a desgastar y nuestro cuerpo es igual, se desgasta. Igual que los ascensores tienen un peso máximo, pues nuestra columna lumbar también tiene un peso máximo que puede aguantar y si es más, pues se desgasta. Y luego está también la mente, o sea, si una persona no está, tiene ansiedad, está con depresión, tiene una situación emocional mala, pues probablemente tampoco vaya a responder bien a ningún tratamiento hacia ese dolor. Entonces es como, bueno, son todas esas cositas que se tienen que tener en cuenta y que pueden hacer que un dolor se cronifique. Una persona con una hernia discal como tuviste tú, que tenga, a lo mejor le pasa eso en un momento de su vida malo, se acaba de separar o ha tenido algún evento traumático, alguna muerte de algún familiar cercano o lo que sea, que encima no lleva una buena alimentación, con sobrepeso y que no hace ningún tipo de ejercicio, que es totalmente sedentaria, que trabaja sentado y que luego del trabajo se va a casa, pues tiene muchos puntos de que ese dolor se le cronifique. Si anímicamente no estamos bien, no nos sentimos arropados, tal, es más difícil también sobreponerse a ese dolor porque es un esfuerzo, eso no es, obviamente no hay que culpar a la gente que tiene dolor y señalarles, es que tienes dolor porque, por tu culpa, no, no es eso, es un esfuerzo y es algo difícil sobreponerse a ese dolor y a todo lo que supone. Antes es que el dolor al final, el dolor está en el cerebro, el dolor siempre está en el cerebro, ya sea porque hay una causa directa y clara que lo provoca y mi cerebro lo ve y reacciona, o no la hay. A veces no la vemos, a veces se pueden hacer un montón de resonancias, ecografías, radiografías, y no encuentras una causa clara, pero el dolor está, o la sensación de dolor, es que el dolor es una sensación, es es un cambio, es una actividad neurológica, el dolor, la sensación de dolor. Entonces, bueno, es como la fibromialgia porque se diagnostica, porque se descartan otras causas, básicamente, se descartan otras causas de dolor, y hay unos, sí, hay unos puntos
en concreto donde se dice que se te duele aquí, 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 y se descartan otras causas de dolor, pues se te da el diagnóstico de fibromialgia. Y es una persona que vive con dolores crónicos y por todas partes del cuerpo, pero no hay un- una relación anatómica clara. Para nosotros es muy difícil muchas veces cuando vemos personas con dolor y no encontramos una causa, darles una respuesta, porque muchas veces no la tenemos. Y ahí el trabajo del resto. O sea, no significa que si a un paciente tú le dices, si tú al paciente no le puedes operar la columna porque no ves nada en la resonancia que sea de operar, no significa que no tenga dolor de espalda. Puede tener dolor de espalda, lo que pasa es que el tratamiento a lo mejor no es cirugía o medicación, a lo mejor el tratamiento viene más por llevar unos hábitos de vida más saludables o a lo mejor hacer algo, oye, hacer algún tipo de actividad antiestrés, de meditación, de yoga, y a lo mejor por ahí se podría aliviar ese dolor de espalda. Lo que pasa es que también a lo mejor se lo dices y te mira mal. Pero ¿cómo? ¿Me vas a mandar a meditar por un dolor de espalda? Pues sí, a lo mejor esa es la respuesta, en vez de hincharnos a pastillas, a opioides y a otros fármacos fuertes. Mm. Hacer un trabajo más. A veces la medicación puede ayudar, puede dar pie a que tú disminuyas un poquito tu dolor para que puedas empezar a hacer yoga, empezar a caminar más, a hacer más ejercicio. Pero tendría que ser eso, un trampolín para que tú también pongas la otra parte. Esto lo decimos todos los cirujanos. En el dolor crónico, la última opción tiene que ser la cirugía. Siempre es lo último, la última medida, cuando ya todas las demás han fallado, porque es una agresión a tu cuerpo y eso ya sí que no tiene marcha atrás. O sea, ya tu cuerpo de por vida va a notar eso. O sea, cuando hay un traumatismo, una caída, una fractura, un tumor, ahí obviamente sí, la cirugía tiene que ser la primera opción porque hay que actuar rápido y hay una causa directa y la abordas y la respuesta, si todo va bien, obviamente es muy buena. Pero en estos casos de dolor, primero hay que hacer todo un escalón, toda una escalera de pasos delante antes de llegar a la cirugía, que tiene que ser la última, ultimísima. Porque en el 90% de los casos de hernias discales, de dolores de espalda, se autolimitan con medicación, con buenos hábitos. Está demostradísimo, está ahí un montón de estudios que apoyan eso, que tratamiento conservador en la mayoría de los casos. Y cuando no, entonces la cirugía. Y, y eso es lo que le decimos a todos nuestros pacientes en las primeras visitas cuando nos vienen con esos dolores de espalda y opéreme, doctor, opéreme, que me duele mucho. Lo primero, y hace poco se lo tuve que decir al padre de una amiga mía, y se lo tuve que decir, tienes que bajar de peso, porque si no bajas de peso, aunque te opere, no va a funcionar. No te voy a aliviar ese dolor. Te puedo aliviar una parte, pero luego volverás a tener dolor. Entonces la culpa será mía. Entonces lo principal es tengas dolor de espalda o no lo tengas para no tenerlo, como prevención para no tenerlo, tener un buen peso, estar en un peso equilibrado, eso es lo más importante. Hay un montón ya no hablo de obesidad, porque obviamente la obesidad también, pero de sobrepeso, es que un sobrepeso ya, y el sobrepeso te hace que tu cuerpo, el sobrepeso es una enfermedad y hace que tu cuerpo esté en un estado de inflamación constante, que tus células y hace poquito me lo explicaba una amiga mía que es cirujana general, de que estudia el tema de la obesidad, de la cirugía bariátrica y todo eso, está justo ahora preparando su tesis doctoral en ratitas, estudiando un tema de la cirugía bariátrica y me explicaba que no solo la cantidad, las células de la grasa son los adipocitos, se llaman adipocitos, pues un obeso o alguien con un sobrepeso alto tiene mucho más riesgos de todo, riesgos cardiovasculares, riesgos de cuando se le hace alguna cirugía, riesgos de infección, de sangrado, todos los riesgos de una cirugía o de algo aumentan un montón por el hecho del sobrepeso. Y no es solo por el tema de la grasa que tenemos también interna, sino porque esa grasa, esos tejidos están inflamados. Es como si estuviesen en un estado de defensa constante. Entonces, es como si estuvieses enfermo, como si estuvieses con fiebre. O sea, una persona obesa es una persona que su cuerpo está en un estado de enfermedad constante. Entonces, las respuestas son muy desproporcionadas a todo, al dolor, a una agresión. Tengo un traumatismo, me caigo,
un accidente o algo interno, mi cuerpo responde mucho peor a eso. Entonces, es muy importante tener una buena forma física y luego el ejercicio. Llevamos vidas muy sedentarias, entonces tener y ejercicios. o- Yo, por ejemplo, yo soy corredora, pero eso nunca lo recomendamos. Para la espalda no es bueno porque los deportes de impacto no son buenos. Pero todo lo que sea, pues el pilates es buenísimo porque fortalece mucho la musculatura abdominal interna. Entonces, eso te quita mucha descarga, te descarga el peso de la espalda y mantener bien flexibles los músculos de las piernas, los isquiotibiales y la cadera. Tener una cadera flexible te da también, porque al final nuestra espalda y nuestra cadera están unidas, nuestra columna está unida a nuestra cadera. Tener una cadera flexible le va a descargar un montón a tu espalda, que no va a tener que sufrir tanto, que descargar tanto. Cuando tú ves una radiografía de una persona y ves las curvas que tiene en la columna, digamos que están las curvas perfectas, ¿no? Como la lordosis cervical con la cifosis torácica y la lordosis lumbar. Pues luego ves, claro, curvas hay de todo. Otros con una cifosis de toda la columna, con poca lordosis, con mucha lordosis. Entonces, todo esto es como consecuencia un poquito también de pues, nuestra musculatura, nuestra flexibilidad en las piernas, en la cadera. Entonces, todo esto, cuanto antes lo vayamos trabajando, no significa que tengamos que ser todos ahí grandes atletas y ponernos la pierna hasta aquí, pero tener una mínima flexibilidad y eso, y agilidad. O sea, si una persona no se mueve, sus articulaciones se anquilosas, se vuelven rígidas y duelen. Pues mantenerte ágil con 20, con 50 y con 80 años. Siempre. Las mujeres y los hombres de 80 años tienen que seguir haciendo un poquito de ejercicio de eso. Pues gimnasia acuática también, que descarga el peso en las articulaciones. Todo eso, con eso tienes más de la mitad del trabajo hecho. Te diría que tres cuartas partes del trabajo hecho. Y luego si puedes hacer algún tipo de eh, terapia para disminuir el estrés, porque todos llevamos vidas muy estresantes y nos preocupamos muy poco de disminuir ese estrés. Nos preocupamos mucho de que hacer todo a tiempo, pero poco de cómo gestionamos la velocidad a la que tenemos que hacer las cosas. Entonces, pues desde meditación o tener algún tipo de apoyo psicológico, eh, no sé, hablar con tus amigos, con tu familia, pues todo esto es más importante que tomarse un tramadol todas las noches o, o que te pinchen en la columna una vez al mes. Eso es mucho más importante y mucho más efectivo. Sí, hombre, es muy importante mantener los músculos fuertes. Eso, eh, yo la verdad es que no sabía lo importante que era hasta que empecé a trabajar en este equipo, porque cuando ves algo tan sencillo como ver una resonancia de columna, tú te fijas en cómo están los nervios, las vértebras, cómo están los discos, y yo no me fijaba en cómo está el músculo paraespinal, el músculo de la espalda, eso también lo vemos en la resonancia. Yo no me fijaba. Y entonces, cuando entré en este equipo, que mis compañeros son traumatólogos y están mucho más familiarizados que yo con el aparato musculoesquelético, decían, mira el músculo como lo tienes, es grasa, no tiene músculo aquí, es todo infiltración grasa. Entonces, dices, ¿cómo va a aguantar esta persona el peso de su columna? ¿Cómo va a aguantar una cirugía si lo opero? Si ya cuando nosotros operamos, tenemos que romper el tejido por detrás. Si encima no hay músculo luego para mantener esa cicatriz, para mantener esos tornillos, es que cómo se puede, no se va a sostener. Y eso es súper importante. Entonces, también la importancia yo no digo que la cirugía nunca, hay casos en los que la cirugía ayuda, pero que entres de una forma adecuada a la cirugía, que entres con una cierta musculatura, que entres preparado con una buena nutrición, con una buena situación física para que la cirugía tenga más éxito, el mayor éxito posible. Mm, Es muy importante. Entonces, deportes aeróbicos están muy bien para mantener el peso, pero luego los deportes también de musculatura, obviamente no cargar ahí 200 kilos de peso, eso no es bueno para la espalda. No. Pero hacer un poquito de musculatura suave, interna y eso sí, sí que es importante también. Desde mi punto de vista, cuando una persona tiene un dolor crónico con todo lo que ello acarrea, para mí yo creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica, buscar un apoyo psicológico para, y con esto no quiero decir que la gente que tenga dolor crónico estén locos, ni mucho menos, sino porque llevar ese dolor es algo muy difícil. Y entonces
te está provocando pues eso, pues un estrés, una ansiedad que es muy difícil que puedas gestionar y entonces es muy difícil que puedas luchar contra ese dolor porque ya estás porque ya te provoca que estés en una situación anímica mala, malísima de base. Entonces, es verdad que yo eso en la consulta no lo digo mucho porque no es muy bien aceptado cuando una persona viene a una consulta de neurocirujano por un dolor de espalda que le digan, primero ves a un psicólogo y luego hablamos. Pero, pero lo digo con toda la buena intención, no de que su dolor sea psicológico, que sí que es cerebral, eso lo hemos hablado y el dolor cerebral está claro. ¿Que hay una causa que provoca el dolor? Sí, pero que puedo llevarlo mejor o peor también como esté yo psicológicamente y anímicamente, eso es primordial. Entonces, cuando estás en un punto ya muy malo, que estás al fondo, ahí hundido en el pozo, para empezar el primer paso no es, obviamente no es la cirugía, ni la medicación puede ayudar, pero el primer paso yo creo que es una ayuda psicológica para intentar llevar un poquito mejor ese dolor, entonces ir adaptando las otras herramientas, porque uno tiene que hacer un esfuerzo cuando tiene dolor y hacer un esfuerzo cuando uno está mal anímicamente cuesta muchísimo. Entonces, digamos que es como darte un pequeño empujoncito emocional para que seas capaz de por ti mismo hacer el resto de cosas. Y obviamente nosotros en lo que podemos ayudar, que es eso, pues con una cirugía o con una infiltración o con una medicación, es solo una parte de ese alivio de dolor, una parte pequeña realmente. Sobre todo con dolores crónicos. En, en dolores agudos es diferente, pero en un dolor crónico el otro trabajo es muchísimo más importante.